El fuego y la lluvia. El sol ardía implacable sobre la tierra reseca de Israel. El aire estaba cargado de polvo, y las plantas se habían marchitado hacía tiempo. Durante 3 años no había llovido, y lo que antes era un campo fértil ahora era un desierto de grietas y piedras. El pueblo entero sufría bajo el peso de la sequía, y muchos corazones, en lugar de volver a Dios, habían corrido tras los ídolos de Baal, esperando en vano que trajera la lluvia. Miriam, una joven viuda de apenas 25 años, caminaba lentamente por el camino que conducía a su choza. En sus brazos sostenía a su hijo Daniel, de 5 años, con el rostro pálido por el hambre. Cada paso que daba era un esfuerzo. Recordaba los días en que su esposo, Jonatán, cultivaba el campo y regresaba con los brazos llenos de trigo. Pero la sequía se lo había llevado todo, incluso la vida de él, que enfermó y murió debilitado por la falta de alimento. Señor, susurraba Miriam con lágrimas en los ojos, ¿hasta cuándo? El pueblo entero estaba dividido. Algunos seguían clamando al Dios de Israel, pero otros habían abandonado la fe para adorar a Baal, bajo la influencia de la reina Jezabel. Miriam misma se debatía entre la esperanza y el desaliento. La vida le había golpeado fuerte, y aunque había aprendido de niña a confiar en Dios, el silencio del cielo la hacía temblar de dudas. Un día, la noticia corrió de casa en casa como un fuego en el viento. El profeta Elías había desafiado a los profetas de Baal a un enfrentamiento en el monte Carmelo. El pueblo entero estaba invitado a presenciarlo. Algunos se reían con incredulidad, otros murmuraban con expectativa. Miriam, con su pequeño hijo, sintió un impulso interior de ir. Tal vez, solo tal vez, allí encontraría respuestas. Cuando llegó al monte Carmelo, una multitud ya se había congregado. Hombres, mujeres y niños estaban de pie sobre las rocas, observando el espectáculo que estaba por comenzar. A un lado, los profetas de Baal, vestidos con túnicas coloridas, gritaban y agitaban sus manos. Al otro lado, solitario pero firme, estaba Elías, con la mirada encendida de convicción. Miriam tomó a Daniel de la mano y lo sostuvo junto a ella. El niño miraba todo con ojos grandes y curiosos. Elías levantó la voz, y su eco retumbó en el monte. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Un silencio pesado cayó sobre la multitud. Nadie respondió. Miriam sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El profeta continuó. Traed 2 bueyes. Que los profetas de Baal escojan uno y lo preparen, y yo prepararé el otro. No pondremos fuego bajo el sacrificio. El Dios que responda con fuego, ese será el verdadero Dios. Un murmullo recorrió a la multitud. El desafío estaba planteado. Los profetas de Baal comenzaron su ritual. Prepararon su altar, pusieron la leña y el sacrificio, y empezaron a invocar a su Dios. Desde la mañana hasta el mediodía gritaron. Baal, respóndenos. Miriam observaba con atención, esperando. Los hombres danzaban, saltaban y clamaban, pero no hubo ni un sonido, ni una chispa, ni una señal. El silencio del cielo era absoluto. Elías, con calma, los miraba y hasta se burlaba. Gritad más fuerte. Quizás está dormido, o de viaje, o se ha distraído. Los profetas se enfurecieron. Gritaron aún más, se hicieron cortes en la piel hasta que la sangre les corría por los brazos, y seguían clamando frenéticamente. Pero nada sucedió. El sacrificio permanecía intacto, y el sol avanzaba en el cielo, inclemente. Miriam apretó la mano de su hijo. Podía ver en los ojos del pequeño el miedo, pero también una pregunta, ¿habría alguien que pudiera responderles? Entonces Elías levantó la voz. Acercaos a mí. El pueblo se reunió alrededor de él. Elías reparó un altar con 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y colocó la leña y el sacrificio. Luego hizo algo sorprendente,
mandó llenar cántaros de agua y derramarla sobre la leña 3 veces, hasta que todo quedó empapado y el agua corría alrededor del altar. Miriam lo miró con asombro. En medio de la sequía, el profeta usaba agua valiosa para demostrar que no había truco, que solo el poder de Dios podía responder. Entonces, Elías se arrodilló y oró en voz alta. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, para que este pueblo conozca que tú eres el Señor y que vuelve su corazón a ti. Un silencio profundo cubrió el monte. Todos contenían la respiración. Miriam sintió que su corazón latía con fuerza, como si algo invisible estuviera descendiendo sobre ellos. De pronto, un rugido estremecedor llenó el aire. Un fuego cayó del cielo con una fuerza indescriptible, las llamas envolvieron el sacrificio, consumieron la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua que rodeaba el altar. El resplandor era tan intenso que Miriam y los demás retrocedieron con gritos de asombro. Daniel, con los ojos muy abiertos, se aferró a su madre. Miriam cayó de rodillas, lágrimas brotando de sus ojos. Nunca había visto algo tan glorioso, tan real. El Dios de Israel había respondido. La multitud, sobrecogida, cayó rostro en tierra y gritó. El Señor es Dios. El Señor es Dios. Los profetas de Baal fueron derrotados, y el pueblo volvió su corazón al Señor. Miriam sentía que su fe renacía con una fuerza que había perdido hacía tiempo. Allí, en ese monte, en medio de la sequía y del dolor, había presenciado la gloria de Dios. Pero aún quedaba un milagro más. Elías anunció al rey Acab. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Miriam alzó la mirada. El cielo seguía despejado, sin una nube. Elías subió a la cumbre del monte y se postró en tierra para orar. Envió a su siervo 7 veces a mirar hacia el mar. Miriam, junto con otros, observaba expectante. En la 7ª vez, el siervo gritó. Una pequeña nube como la palma de una mano sube del mar. El corazón de Miriam se agitó. Daniel la abrazó, emocionado. En cuestión de minutos, el cielo comenzó a oscurecerse. El viento sopló con fuerza, y una densa nube cubrió el horizonte. Entonces, tras 3 años de sequía, la lluvia cayó sobre la tierra. Las gotas golpeaban el rostro de Miriam y de su hijo, y lejos de huir, ambos se quedaron bajo la tormenta, riendo y llorando a la vez. El agua caía como un río de vida, empapando la tierra, llenando los campos, saciando la sed de un pueblo entero. Miriam levantó sus manos al cielo y gritó. Gracias, Señor. Tú eres Dios, y tu misericordia nunca falla. Esa noche, mientras las hogueras del pueblo ardían bajo la lluvia, Miriam abrazó a su hijo y susurró. Nunca más dudaré. He visto con mis propios ojos el fuego del cielo y la lluvia de tu promesa. Y en su corazón supo que aquel día en el monte Carmelo no solo había caído fuego y agua. Había descendido la presencia viva de Dios para restaurar a su pueblo y devolverles la fe. Desde entonces, Miriam enseñó a su hijo Daniel a recordar siempre, cuando los dioses falsos callan y las fuerzas humanas fallan, el Señor responde con poder. Y cada vez que la lluvia volvía a caer, Miriam sonreía, porque sabía que era un recordatorio eterno de que Dios siempre cumple sus promesas. Si te gustó el video, por favor suscríbete y regálame un me gusta, te leo en los comentarios, que Dios te bendiga.